La sal utilizada en actos proféticos es antibíblico, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14. Con un disfraz muy bien adaptado, Satanás ha hecho que muchos cristianos caigan en una trampa para dar culto con sustancias como harina, sal, altares de piedra o enterrando Biblias y ungiendo con vino. Han convertido cualquier experiencia en técnicas para la fe, haciendo que las personas se acerquen supuestamente a Dios por medio de rituales, a los que designan como actos proféticos. Toda persona que quiera acercarse a Dios por medio de la sal, harina o vino, debe saber que esto es idolatría y que a esos rituales la Biblia lo llama hechicería. La definición que le da el diccionario a hechicería es un acto mágico que procura producir efectos sobre la realidad con procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros. Los actos proféticos y apostólicos son conjuros o ritos que a través de mezclas o fórmulas tratan de que produzca un efecto para tratar de cambiar la realidad. En el contexto histórico y bíblico, la sal era un componente indispensable para la vida. Era usado como condimento, conservador de alimentos, desinfectante, un elemento de ofrendas y ceremonias, y también como forma de pago o moneda de intercambio. La Biblia hace muchas referencias a la sal en sus textos, pero en su contexto correcto de la sal se hace un sentido metafórico o figurativo en la que enfatiza significados relacionados con la permanencia, lealtad, utilidad, durabilidad, fidelidad, valor y pureza. La sal era importante en la adoración hebrea. Se consideraba fundamental para llevar a cabo las ofrendas estipuladas en el libro de Levítico. La sal era símbolo de la permanencia y lealtad de Dios. Levítico capítulo 2, verso 13 nos dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si notamos, en esta mención bíblica de la sal, esta es llamada como la sal del pacto, y dice que es el pacto de Dios. Es decir, que la sal simboliza el pacto de Dios o su compromiso eterno de cumplir la palabra bíblica y toda promesa que en ella esté contenida. Ahora bien, en este pacto con sal, el sacerdote ponía una responsabilidad para consagrarse solamente a Jehová. Todo esto fue la sombra, figura o símbolo de aquello que habría de venir y que se manifestó cuando el mismo Dios ofreció a su Hijo unigénito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sal asimismo era para confirmar los pactos, es decir, que Dios se compromete a brindar sustento a la tribu de Leví, una tribu sacerdotal, mediante las ofrendas dadas por los israelitas, siendo esto un convenio eterno. Una peculiaridad de la sal es que la sal no puede ser exterminada, y quizá debido a esta característica, Dios la usó como metáfora o símbolo que, así como la sal conserva su sabor salino y nunca pierde su sabor, así también el convenio con sus sacerdotes era para siempre. Algunos eruditos en temas bíblicos dicen que un convenio de sal o contrato de sal era practicado regularmente en tiempos bíblicos. Con la sal se hacían pactos, convenios o contratos irrevocables. En este compromiso, nunca los que hacían el pacto podían retractarse o volverse atrás del pacto que hicieron. Por lo tanto, era perpetuo. La sal fue usada para fines litúrgicos, concretamente establecidos por Dios y con un claro simbolismo de la fidelidad y acción de Dios. Nunca vemos en la Biblia que la sal sea utilizada para algún acto místico o que se le diera un carácter de elemento mágico, como lo hacen hoy los falsos profetas
o algunas culturas, y que la sal funcione como purificador y protector contra lo negativo o para alejar los malos espíritus o traer riquezas. Por ejemplo, los esotéricos y brujos recomiendan que existen rituales de purificación y de protección que usted puede realizar con la sal, con el fin de alejar el desaliento y la baja energía, y a la vez protegerse contra las vibraciones negativas. Lo mismo sucede con los brujos con disfraz de pastores en iglesias cristianas, haciendo actos proféticos con sal, que desde luego son antibíblicos, ya que mezclan actos de brujería con supuestos actos proféticos. La sal es usada para una serie de ceremonias de brujería, pues se le confiere que posee propiedades mágico-religiosas, y como tal su uso es difundido entre los practicantes del satanismo en todas sus variantes, como hechiceros, santeros o brujos. Muchos de estos ritos se ven en las iglesias en donde ya se observa el uso de la sal con estos fines. Por supuesto que se le da un aspecto aparentemente bíblico para que el engaño no se note. La sal hoy es popular para purificar ambientes, poniendo la sal en la esquina de las casas, resistir así a las energías negativas y a los demonios, o trazan un círculo mágico con sal en el que la persona permanece protegida, dado que se sabe que las entidades negativas no pueden atravesar un círculo trazado con sal y para ahuyentar a un espíritu. Es sorprendente que se utilicen hechizos de arrojar sal en lugares, casas o templos alrededor de estos, siendo esto una práctica que los brujos la conocen muy bien. Es lamentable y blasfemo que en muchas iglesias los falsos profetas arrojen sal en los púlpitos y a las afueras de los templos para ahuyentar a los demonios, haciendo las mismas prácticas que los brujos. Hay quienes lo hacen por ignorancia, pero también hay lobos rapaces que están introduciendo ritos satánicos en medio de mucha gente, eliminando la autoridad de las escrituras y manipulando las conciencias de sus seguidores. Todo esto nos muestra una crisis espiritual y una clara evidencia del misticismo, espiritismo y con una superstición muy clara que han conquistado miles de congregaciones de nombres cristianas. La escritura dice en Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos hombres son enemigos de la cruz, predican un evangelio diferente, lleno de brujería. El ungir con sal en estos tiempos no está en la voluntad de Dios. El hacer esto es un tipo de ocultismo dentro de la iglesia del Señor. Es una de las más grandes herejías, apostasías y aberraciones que se haya cometido en contra de Dios, y de paso es un acto que es abominación ante sus ojos. La verdad del caso es que los que están cayendo en estas prácticas, ungir con vino y sal, lo hacen porque no tienen nada que decir en relación a las verdades del reino, sin visión, sin dirección y propósito, nubes sin agua, llevados por cualquier viento de doctrina ajena a la verdad de Dios, gente sin estudios serios en las escrituras, sin iluminación de la verdad, cegados por el mal, y ninguno de ellos dará un solo versículo que compruebe que nuestro Señor practicó tales hechizos engañosos. Los hechiceros, santeros y brujos usan la sal para elaborar sus embrujos y hechizos, para el alejamiento de demonios y de sanidad espiritual y atracción de la prosperidad. Lamentablemente, estas prácticas sucias y de hechicería se han introducido en muchos sectores que se hacen llamar cristianos. Se les pinta como actos proféticos para que sean seductores, pero son solo actos de brujería. Los supuestos cristianos que están haciendo moda de estas prácticas son generalmente del falso movimiento apostólico y profético,
neopentecostales y carismáticos, entre otros más. Tengamos cuidado, ya que a estas prácticas le llaman nuevas revelaciones. No permitamos que esas prácticas aberrantes y extrañas, que no se basan en la palabra de Dios, invadan nuestros hogares e iglesias. Si nuestro Señor Jesús y sus apóstoles no hicieron estas prácticas y nunca las dejaron como mandato para la iglesia, ¿por qué hoy se hacen estas aberraciones en las iglesias?